Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y el arma de hoy es un poco distinta. El arma de hoy es Introducción a la poesía para principiantes. Así es amigos, este programa está dedicado, está dirigido a las personas que se preguntan por dónde comenzar a leer poesía, ¿no? Yo quiero leer poesía, quiero entenderla, pero se me hace difícil. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué autores debo leer primero? ¿Qué poemas? ¿No? O no sé cuáles son los distintos tipos de poemas. Entonces, todas esas preguntas, amigos, las vamos a contestar hoy en este programa, en este pequeño programa de introducción a la poesía para principiantes. Bueno, empecemos por el principio. En la literatura existen tres grandes géneros, ¿sí? Tenemos el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Dentro del género narrativo, allí encontramos las novelas y los cuentos, ¿no? Este tipo de literatura es la literatura más consumida, se podría decir la reina, ¿no? De los demás tipos, ¿no? Que tenemos dentro de la literatura. Como diría Pablo Neruda, es el bistec de la literatura, ¿no? Las novelas. Pero también tenemos dentro del género narrativo al teatro. Y dentro del género lírico, allí es que encontramos a la poesía. Pero ¿qué cosa es la poesía? Si nosotros hacemos una búsqueda muy sencilla en el diccionario de la Real Academia, vamos a encontrar que la poesía es manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que los seres humanos tenemos adentro, ¿no? Las cosas bellas, las emociones, las cosas hermosas que observamos a nuestro alrededor, todo esto nosotros lo expresamos a través de la palabra. Eso es la poesía. En este caso, de la palabra escrita, ¿no? Pero fíjense ustedes este detalle que nos dice la academia. Nos dice que la poesía puede ser en verso o en prosa. Esa es una de las características de la poesía. Vamos a entrar aquí a las características de la poesía, ¿no? ¿Qué quiere decir en verso o en prosa? Miren ustedes, les voy a mostrar un ejemplo para que pueda quedar más claro, ¿sí? Miren ustedes, verso versus prosa, ¿no? Primero mírenlo, miren la imagen, ¿no? Si se dan cuenta, la parte que está hacia la izquierda es el verso. ¿Por qué? Si se dan cuenta, las oraciones están más pausadas, más cortadas, ¿sí? Son oraciones más pequeñas, ¿se dan cuenta? Y si vemos la parte de la derecha donde dice prosa, ¿sí? Esa es una oración completa, incluso está en párrafos. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la poesía se puede escribir en verso o también en prosa. Veamos el ejemplo allí de este fabuloso poema Mi casa del poeta peruano Javier Heró. Mi cuarto es una manzana, con sus libros, con su cáscara, con su cama tierna para la noche dura. ¿Se dan cuenta? Así de cortito, ¿no? Delgadito, ¿no? En cambio, la prosa es ya párrafos completos, ¿no? Pero no deja de tener, miren ustedes, carga poética. En este poema de El yo pecador del artista de Charles Baudelaire, ¿no? Cuán penetrante es el final del día en otoño. Ay, penetrante hasta el dolor, pues hay en él ciertas sensaciones deliciosas, no por vagas, menos intensas, y no hay punta más acerada que la de lo infinito. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? La poesía
Puede ser tanto en verso como en prosa. Ahora, más existe la poesía en verso, ¿no? Es la más conocida, es la que nosotros vemos así, oraciones cortitas o ideas cortitas, así como un gusanito allí. Ya, a eso le llamamos poesía, ¿no? Es lo que más se hace también actualmente. Bueno, entonces esta sería una de las características, ¿no? Antes también, por ejemplo, existía la poesía épica, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la Ilíada, en la Odisea, en la Eneida, ¿no? Donde se contaba todo lo que pasó en la guerra de Troya, se escribía se escribía poesía en prosa, ¿no? Contaban esas historias a manera de poemas. Bueno, ¿cuál es otra característica que debe tener la poesía? La poesía tiene que tener ritmo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que tener armonía y musicalidad, ¿no? Y así como tiene que tener ritmo, tiene que tener rima, ¿sí? Ahora, esto lo vamos a ver con detenimiento porque es una de las características más clásicas de la poesía, pero también hay poemas que no tienen rima. Bueno, los poemas que tienen rima, ¿sí? Pueden ser de dos tipos. Primero, los que son de rima consonante y segundo, los que son de rima asonante. Vamos a ver un ejemplo para que puedan visualizar mejor lo que les estoy diciendo. La rima consonante, ¿sí? Es cuando coincide la última sílaba de la última palabra del verso, ¿sí? Con los otros versos. Por ejemplo, canción, corazón, ¿no? Allí está coincidiendo las dos últimas sílabas, ¿no? Vamos a ver este ejemplo aquí con este poema de José María Eguren, La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Ven ustedes, amigos, cómo está coincidiendo, ¿no? Las últimas sílabas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos nebuloso con destelloso, ¿no? Y también tenemos Estambul con azul, ¿sí? También tenemos insinúa con garúa y brilla con maravilla. Entonces, este sería un ejemplo de un poema con rima consonante. Pero quisiera darles un ejemplo más, ¿no? Estos poemas son muy hermosos porque tienen, además de rima, mucho ritmo, ¿no? Mucho ritmo. Miren ustedes este ejemplo de la sonatina del poeta nicaragüense Rubén Darío. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. ¿Qué cosa encontramos aquí? Otra vez rimas consonantes, ¿no? Princesa con fresa, color con flor y oro con sonoro. Entonces, este es un ejemplo hermoso de Rubén Darío de una rima consonante. Pero como les dije, las rimas también pueden ser asonantes. Aquí vamos a ver un ejemplo maravilloso de la rima asonante del gran Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? ¿Qué cosa es una rima consonante? Es cuando solo coincide la última vocal de la última palabra del verso, ¿sí? Solo la vocal. Miren ustedes. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Fíjense ustedes, el final del primer verso dice clavas, ¿sí? Ahí tenemos la, y abajo dice preguntas, ahí tenemos la, y luego dice azul, ¿sí? La U, y
al final, el último verso dice tú, la U, ¿no? Esa es la rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, esta sería una rima asonante, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Cuál es otra característica de la poesía? Otra característica es que la poesía hace uso de figuras literarias, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a la metáfora. ¿Qué cosa es la metáfora? La metáfora es cuando tú quieres expresar una realidad, ¿sí? Quieres expresar algo, pero lo dices con otras palabras, más bellamente, tal vez, más finamente, ¿sí? Y acá vamos a ver otro ejemplo de una figura literaria, ¿sí? Miren ustedes, dice. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Este fragmento es de la canción desesperada, ¿no? De los 20 poemas de amor y la canción desesperada de Neruda. Pero por qué estaría acá jugando con la metáfora? Miren ustedes, dice, era la negra soledad. La soledad por lo general, bueno, la soledad en realidad no tiene color, ¿no? No tiene color, no es que tú veas y pienses, es algo abstracto, ¿no? Sino que le dice negra porque, bueno, era triste, oscura, o sea, a lo que el color negro hace referencia, ¿no? Dice, era el hambre, era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta. No es que efectivamente él tenía sed de tomar agua y hambre de comer, ¿no? Sino tal vez necesitaba amor, ¿no? Y por eso dice, yo era la sed y el hambre y tú fuiste la fruta, o sea, tú fuiste la persona que calmó la necesidad de amor que yo tenía. ¿Se dan cuenta? Entonces, él no está diciendo eso directamente. Él está utilizando la metáfora, está utilizando las figuras literarias para decir más bellamente, ¿no? De expresar esos sentimientos más bellamente, ¿no? Pero como les dije, no siempre pues la poesía tiene que rimar, ¿no? Tiene que rimar. Actualmente la poesía moderna hace uso del verso libre, ¿no? La poesía ha variado a lo largo del tiempo y se adapta a las necesidades del poeta, ¿sí? Se adapta a medida que pasa el tiempo a las nuevas necesidades del poeta, a las nuevas maneras que tenemos de vivir, ¿no? A cómo evolucionamos también, ¿no? Ahora, por ejemplo, se habla todo bastante directo también, ¿no? Hasta se incluyen jergas o groserías, incluso se puede, en un poema, ¿no? Que ustedes no lo crean, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los tipos de composiciones poéticas, ¿no? O sea, los distintos tipos de poemas que hay para que cuando ustedes se enfrenten a ellos los puedan reconocer. Por ejemplo, ¿sí? Un tipo de composición poética hermosísimo es la décima. Estoy segura de que la mayoría ha escuchado de lo que es la décima, pero ¿saben cuál es la estructura de la décima? Es esta. Miren ustedes. Combinación métrica de 10 versos octosílabos, o sea, 10 líneas y cada línea tiene 8 sílabas. Miren ustedes el trabajo que te puede generar escribir una décima, ¿no? De los cuales dice, por regla general, rima el primer verso, o sea, la primera oración, con el cuarto y el quinto verso. Y el segundo verso, o sea, la segunda oración, rima con el tercer verso. El sexto rima con el séptimo y el último verso. Miren ustedes, y el octavo rima con el noveno verso, ¿no? Es increíble porque es un trabajo bastante meticuloso escribir un soneto, ¿no? Y acá les voy a mostrar un soneto maravilloso, perdón, una décima maravillosa de Calderón de la Barca. Si ven ustedes, si cuentan ustedes, son 10 versos, o sea, 10 líneas. Y si cuentan también las sílabas, son 8 sílabas en cada línea, ¿sí? Y rima tal cual les he dicho. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba,
que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Esta décima preciosa es de Calderón de la Barca, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a contar allí lo que les dije, estos detalles de cómo se escribe una décima, lo van a encontrar así. Miren ustedes esta delicadeza, ¿no? Pero también tenemos a la décima peruana. El máximo exponente de nuestra décima peruana es Don Nicomedes Santa Cruz, ¿no? Y el poema más famoso de nuestro Nicomedes se llama La Escuelita. A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa no era raro en mi niñez. Nos sentábamos de a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que la rompí, me apodaron mano de hierro. Y por ser tan mataperro, a cocachos aprendí. Y bueno, amigos, como pueden ver, esta es la famosa décima, ¿no? También, además de la décima, tenemos a los sonetos, ¿sí? A los sonetos, ¿no? Seguro han escuchado de los sonetos. ¿Qué cosa es un soneto? Es una composición poética que consta de 14 versos en decasílabos. Miren ustedes, o sea, 14 líneas tiene que tener el poema, de 11 sílabas cada línea. También, pues, requiere un esfuerzo, una delicadeza, una dedicación escribir un soneto, ¿no? Y les voy a presentar un soneto que yo creo que ustedes conocen y es más, muchos no sabemos de memoria porque lo hemos aprendido en el colegio, ¿no? Este soneto maravilloso de Abraham Valdelomar que se llama Tristitia, pero hay un detalle más del soneto que no les he dicho. Consta de 2 tercetos y 2 cuartetos, ¿sí? O sea, dos párrafos, ¿sí? Tienen que tener 4 líneas y los otros 2 párrafos tienen que tener 3 líneas, así como vemos aquí en el soneto Tristitia de Abraham Valdelomar, ¿sí? Miren ustedes, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste, mi padre era callado, mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. Bueno, este poema increíble lo escribió nuestro Abraham Valdelomar, ¿no? Peruano él. Y bueno, es un soneto que cumple con estas características que les digo, ¿no? 14 versos en decasílabos que tiene 2 cuartetas y 2 tercetas, ¿no? Hermoso también. Y también tenemos un tercer tipo de composición poética, ¿sí? Que serían las redondillas. Así es, amigos. No sé si habrán escuchado de ese término, pero yo estoy segura de que ustedes sí han escuchado una redondilla. ¿Qué cosa es una redondilla? Es una combinación métrica de 4 octosílabos en que conciertan los versos primero y cuarto y tercero y cuarto, ¿sí? O sea, 4 líneas, ¿sí? Que tienen 8 sílabas cada línea. Imagínense, ¿ya? ¿Y por qué les digo que yo sé que ustedes han escuchado una redondilla? Hay un capítulo en El Chavo del Ocho
donde la bruja del 71 recita una redondilla. Pero ella se confunde en esta redondilla y en vez de decir ciertas palabras dice Ramón, ¿no? Es muy gracioso. Este poema que recita Angelines Fernández, la que hace de la bruja de 71, lo escribió Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Ella escribió esto: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien? Si las incitáis al mal. Esta sería una redondilla, son 4 líneas, se dan cuenta, 4 líneas tiene cada uno de los parrafitos, ¿sí? Que tienen 8 sílabas, se dan cuenta, esta es una redondilla muy bonita de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y como les digo, yo estoy segura de que ustedes recuerdan el poema recitado por Angelines Fernández. Hombres necios que acusáis a la mujer sin Ramón, dice ella. Bueno, esta es una redondilla escrita por Sor Juana Inés de la Cruz. Otro tipo de composición poética es la oda. Yo sé que ustedes también han escuchado lo que es la oda, ¿no? Una oda es una composición lírica de tono elevado que generalmente ensalza a alguien o algo, ¿no? O sea, una oda se escribe para elevar a alguien, a una persona o a un objeto también, ¿no? O a un sentimiento, a lo que sea, ¿no? Para eso se escribe una oda. Y acá les voy a compartir un ejemplo de una oda, ¿no? Esta oda maravillosa escrita por Fray Luis de León, Oda a la vida retirada. O sea, él le canta a una vida sosegada, alejada de toda la bulla, ¿no? Miren ustedes lo que dice acá Fray Luis de León en este fragmento. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo, ¿no? Aquí lo que hace Fray Luis León, pues, es cantarle a su soledad, a estar libre y sin ataduras, ¿no? Y esto es hermoso porque es un poema mucho más largo, ¿no? Que le recita eso, ¿no? Habemos personas, me incluyo, que nos gusta, ¿no? La soledad, el silencio, ¿no? Entonces, esta es una oda, o sea, un canto hacia eso, ¿no? Un aplauso hacia eso. ¿Qué otros tipos de composiciones poéticas tenemos? También tenemos la epístola, la epístola. Miren qué palabra tan bonita, ¿no? Epístola. ¿Qué cosa es la epístola? La epístola es una composición poética en forma de carta, ¿sí? O sea, te estás dirigiendo a alguien. El autor se dirige a alguien o también puede fingir dirigirse a alguien, ¿no? No necesariamente es alguien con nombre y apellido, sino también puede ser algo en general, ¿no? ¿Con qué fin? El fin es moralizante, instructivo o satírico. ¿Sí? O sea, te deja un mensaje, te da ciertas instrucciones, ¿no? O también puede ser de tipo como de burla, ¿no? Y acá les voy a mostrar una epístola que a mí me gusta muchísimo, de otro autor peruano, de nuestro Manuel Escorza. Esta se llama Epístola a los poetas que vendrán. O sea, él escribe una carta a los futuros poetas, ¿no? Les dice, les da consejos de qué es lo que deben hacer, ¿no? Este es el fin de una epístola. Escuchen ustedes. Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas?
Tal vez mañana los poetas pregunten por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera. Yo respondo, por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perfecto. Esta es una epístola de nuestro Manuel Escorza, ¿no? Que nos habla de las instrucciones que se le da al futuro poeta. ¿Cuál es el verdadero fin de la poesía y el verdadero fin del poeta? Eso nos lo dice nuestro Manuel Escorza, ¿no? Ya no el canto, no, ¿no? Hay llanto por todas partes. Hablen de eso, ¿no? Y ahora les voy a presentar un tipo de composición poética que es muy novedoso, ¿no? Que es bien bonito también, que es el haiku. El haiku. Yo sé que también han escuchado del haiku, no sé si es que habrán leído haikus. ¿Qué cosa es el haiku? El haiku es una composición poética de origen japonés, o sea, viene del Japón, ¿sí? Que consta solamente de 3 versos. Miren ustedes qué cortito es el haiku, solo tiene 3 versos, o sea, 3 líneas de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, ¿no? O sea, el primer verso tiene 5 sílabas, el segundo tiene 7 y el tercero vuelve a tener 5 sílabas, ¿sí? Y acá les voy a presentar un par de haikus de uno de los cultores, ¿no? De los principales exponentes del haiku, que es Matsuo Basho, ¿sí? Basho. Miren ustedes, el haiku, si se puede decir el más famoso, es este primero que está acá, que dice, un viejo estanque, salta una rana, ruido del agua. Esta es una traducción, obviamente. Yo he escogido esta traducción, hay muchas traducciones. Hay uno que dice, una rana en un viejo estanque, ¡zas! Chapalateo. También, ¿no? Es otra traducción, ¿no? Pero lo que importa es el sentido. Y miren ustedes, 3 líneas, ¿no? Miren este segundo haiku que también me parece muy impactante, ¿no? Vestido de escarcha, cubierto de viento, un niño abandonado. Qué duro, ¿no? Porque tú lees vestido de escarcha y dices, qué hermoso, cubierto de viento, wow, ¿no? Qué poético el viento. Pero luego dices un niño abandonado y ahí te revela una realidad, ¿no? Que esta es la realidad también dolorosa de un niño abandonado, ¿no? Un niño que está con frío, ¿no? Bueno, entonces miren ustedes estos haikus, estos 2 haikus increíbles de Matsuo Basho, ¿no? De Basho. Y finalmente, amigos, hay muchos tipos de composiciones poéticas más. Yo solo he escogido algunos, ¿no? Con los que, tal vez para comenzar, ¿no? Con los que ustedes se van a encontrar en sus primeras lecturas. Y al final tenemos el verso libre. ¿Se acuerdan que les estuve hablando al principio de que ya no hay mucha poesía con rima, la modernidad ha hecho que llegue el verso libre? Pero ¿qué cosa es el verso libre? Es el que no está sujeto a rima ni a métrica determinada, ¿no? Es, como su nombre lo dice, libre completamente, ¿no? Ahí el poeta se deja hacer, pero claro, pues igual tiene que ser algo bello, ¿no? Por ejemplo, y aquí para cerrar con broche de oro, nuestro poeta universal, César Vallejo, ¿no? César Vallejo es uno de los representantes del vanguardismo, ¿no? El que trajo el vanguardismo al Perú, tal vez, ¿no? Y el vanguardismo cultivaba el verso libre, ¿no? El verso libre. Miren ustedes este fragmento del poema Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron 2 y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Este es un ejemplo que me encantaría recitarles todos los poemas completos, pero
no se puede por la intención que quiero de más bien solo mostrarles fragmentos, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Eh, si se dan cuenta, este es verso libre, ¿no? O sea, no hay rimas, ¿no? La última consonante no se repite, ¿no? El verso es libre, pero sí tiene mucho ritmo. Se dan cuenta, tiene mucha armonía, mucha musicalidad. Eso es lo que tiene que tener sí o sí un poema, ¿sí? Bueno, entonces, amigos, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Una pequeña introducción de qué cosa es la poesía, de cuáles son sus características y las distintas composiciones poéticas que hay. ¿Y por qué poetas deben comenzar ustedes? Pues por estos mismos que les he mencionado, lo he hecho a propósito, ¿no? Estos poetas que les he mencionado en cada uno de los ejemplos son los poetas por los que ustedes deberían comenzar, ¿no? Empezar a investigar porque son exponentes cada uno de su tipo, ¿no? De su género, ¿no? Ay, ahí nos dice Juan Oblitas, el verso libre de Walt Whitman. Claro, por supuesto, tengo un programa de Walt Whitman, ¿no? Aunque Walt Whitman también escribe una oda, la oda a Roosevelt, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije qué cosa es la oda? Es el canto a alguien, ¿no? El aplauso a alguien, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los poetas? Pues los que he mencionado. A ver, Eguren, Becker, Rubén Darío, Neruda, Vallejo, Calderón de la Barca, Nicomé de Santa Cruz, Valdelomar, Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Luis de León, Heró, Baudelaire, Escorza y Bayo. Acá ustedes en estos cuantos poetas nada más van a poder empezar bien, ¿no? Con sus poemas más representativos primero, ¿no? Y nos preguntan cómo interpretar los poemas de Plath. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Empezar por el principio, empezar a consumir poesía, a leer poesía, a introducirse un poquito más, ¿no? No solamente leo el poema, sino analizo. Este es verso libre, se trata de una oda, se trata de una epístola, empiezo por ahí más o menos a darme cuenta de otros detalles, ¿no? Ya no solamente a sentir la poesía, que yo sé que también muchos leen porque quieren sentir eh, eso que tal vez, esa emoción que nosotros solamente los seres humanos comunes sentimos, pero los poetas son capaces de ponerlo por escrito, ¿no? Por escrito. ¿Y qué pasa si quiero empezar a escribir poesía? Pues para empezar a escribir poesía debo empezar también por leer, ¿no? Claro, don Marco Martos me dijo en mi programa que lo lindo de la poesía es que cualquiera puede escribirla. ¿En qué sentido? Porque todos somos competentes en escribir en nuestro idioma español, ¿cierto? Todos tenemos la capacidad de escribir. Sí, pero si quiero escribir bellamente, practico. Eso también nos dijo el gran poeta Marco Martos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden practicar tarea, a ver, tarea, y si pueden me lo mandan por inbox, me lo mandan a los comentarios, escriban un soneto, escriban una décima y escriban una oda, por ejemplo, ¿no? Hagan este ejercicio, ¿no? Busquen algo que los inspire y hagan esos ejercicios, a modo de ejercicio, ¿no? Traten de escribir un soneto con esos parámetros, una décima con esos parámetros que les he dicho, una redondilla, ¿no? Y así van a poder empezar a introducirse más en el mundo de la poesía elaborada, ¿no? Y después, si quieren, pues terminen con el verso libre, como ustedes quieren. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo haber visto este programa hasta aquí y nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado tenemos una entrevista muy interesante a un poeta joven, ¿sí? Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana en su programa Poeta Armado. Hasta luego, amigos.